a 0, multiplicado por el desplazamiento es 0 automáticamente, y luego este es un 0, lo sumo sobre todos los ceros, y eso me da 0, 0, y hasta ahí llegamos, ¿no? En el siguiente paso dice Goldstein, las fuerzas de reacción, las R's no hacen trabajo. Y básicamente lo que dice es que las fuerzas de reacción están aplicadas en una dirección perpendicular a los desplazamientos. Acuérdense que yo les decía a ustedes que las fuerzas de restricción evitan que se salga del cauce correcto, ¿no? Debe moverse a lo largo de un arco de círculo, ¿no? Y entonces este desplazamiento, si yo lo analizo en este punto, pues es realmente vertical, mientras que este otro desplazamiento es horizontal. Bueno, y esos dos desplazamientos, bueno, el desplazamiento es vertical, pero la fuerza que hace que el punto esté en su lugar correcto es una fuerza perpendicular al desplazamiento, y en esas condiciones afirma Goldstein que las fuerzas de reacción no realizan trabajo. Dicho de otra manera, Goldstein afirma que la suma de R I punto delta S I, suma desde igual a 1 hasta N, es igual a 0. No realizan trabajo. Y bueno, pues ya que llegamos a esta situación, entonces esta última se transforma en esta otra. Esta es la suma desde igual a 1 hasta M de F y punto delta SI igual a 0. Esto que está acá es el principio del trabajo virtuoso. Vamos a utilizar este principio para analizar los dos mecanismos, ¿no? Los dos mecanismos son sencillos, así que no debería tomarnos ningún problema, ¿no? Vamos a ver. Aquí tendría yo F1 por delta S1 más F2 por delta S2. F1 es esta fuerza, y aquí tengo que poner su delta S1, y F2 por el desplazamiento S2, y esa suma debe dar, de acuerdo con el trabajo, pero el principio del trabajo virtual, pues debe ser igual a 0, ¿no? Vamos a ver cuánto vale delta S1. A ver, entonces este es 1, y entonces yo me pregunto cuánto. Este es un triángulo. Déjenme reproducir ese triangulito. No es un triángulo, parece triángulo, pero no lo es. Ahí les va. Ahí está el triángulo. Lo he puesto un poquito más grande. Vean ustedes esta distancia desde la fuerza F1 hasta el punto de aplicación, pues déjenme llamarla de subíndice 1. Y luego a este ángulo, a ese ángulo, pues déjenme llamarlo igual que acá, ¿no? Es phi. Y entonces yo lo que me pregunto es cuánto vale esta distancia. Esa distancia es muy fácil de calcular, ¿no? Si utilizamos ángulos como lo medían los científicos babilones, vamos a tener que hacer una transformación, ¿verdad? Porque para aquellos el ángulo de una vuelta completa era de 360 grados, ¿no? Sin embargo, existe una definición de ángulo más interesante. Déjenme llamar a este arco delta S1, que es la distancia que recorre esta fuerza. Y entonces acuérdense ustedes que delta S1 entre D subíndice 1 es igual ¿a qué cosa? ¿A qué? No. A ver, este pedacito nomás. No, es el ángulo phi. El phi es igual al arco dividido entre el radio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, aquí vean ustedes, puedo escribir delta S1 es igual a D1 por phi.
Muy bien, vamos a ya que estamos en estas, dense ustedes cuenta que delta S2 es igual a D2 por phi. Están igualitas, ¿no? Bueno, pueden ser diferentes, ¿no? Depende si D1 y D2 son diferentes, entonces los resultados son diferentes, ¿no? Pero entonces yo podría ya tratar de sacar adelante esta expresión. Vamos a hacerla con cuidado, ¿no? Dijimos, esta la escribimos acá, aquí, acuérdense ustedes que lleva una flecha, una flecha, una flecha, una flecha, y aquí un punto. Ese es el producto escalar, el punto representa el producto escalar. Acuérdense que el producto escalar de dos vectores es el tamaño de un vector por el tamaño del otro, por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Y aquí es bien importante, ¿no? A ver, vean ustedes, F1 está dirigida hacia abajo. El desplazamiento delta S1, este que está acá, también está dirigido hacia abajo. Es decir, los dos vectores van hacia abajo. ¿Qué ángulo hay entre ellos? 0. Son paralelos, ¿no? El coseno de 0 vale 1. Entonces, para esta expresión voy a escribir simplemente F1 delta S1 y ya. Ver que ya no le puse flechas, son los tamaños. El coseno del ángulo vale 1, por eso no lo he puesto. Más. Ahora vamos a ver F2 y delta S2. Acuérdense ustedes que F2 es la fuerza aplicada de este lado y está dirigida hacia abajo. Al menos en el dibujo, ¿no? Y el desplazamiento está dirigido hacia arriba. Entonces ven, la fuerza va para abajo y el desplazamiento para arriba. ¿Qué ángulo hay? 180 grados, ¿no? O pi radianes. El coseno de 180 grados o el coseno de pi, que es lo mismo, pues vale menos 1. Entonces, yo voy a poner menos F2 delta S2 igual a 0. Bueno, pues ya nada más tenemos que sustituir estas dos formulitas aquí. Vamos a ponerlas, ¿no? Para delta S1 es de 1 por phi. Entonces tengo F1 de 1 por phi menos F2 de 2 por phi es igual a 0. Vean ustedes, yo puedo factorizar aquí la phi y entonces tengo phi que multiplique a F1 de 1 menos F2 de 2 igual a 0. Y aquí phi hace las veces de un desplazamiento virtual. O sea, no existe. Pero imagínense que se produjera ese desplazamiento, entonces phi sería un número no nulo. Y un número no nulo multiplicado por este número debe dar 0. Entonces la conclusión automática es F1 de 1 menos F2 de 2 igual a 0. Y aquí pueden ustedes reconocer la famosísima ley de la palanca. Bueno, entonces este fue el análisis de este problema en el caso de aquel mecanismo, ¿no? Vamos a tratar ahora de ver cómo funciona esto, ¿no? Yo les decía a ustedes que tengo un fluido a presión P, y entonces de inmediato yo puedo ver que la fuerza que está acá sobre este disco, empujándolo, pues es simplemente producto de la presión por el área de ese disco. Entonces, yo pondría aquí, déjenme entonces decir que aquí tengo una fuerza aplicada, déjenme llamarla F1, y entonces escribo que F1 es igual a la presión por el área, la superficie del disco. La fuerza está dirigida hacia la derecha. Creo que no me hace falta ponerle una flecha, es una fuerza dirigida hacia la derecha. Déjenme ahora pensar que esto se desplaza una digamos hasta acá, es decir, se produce el desplazamiento que corresponde a la flechita que les acabo de pintar, y en tal caso entonces el producto de la fuerza por el desplazamiento sería F1 por delta
X1. Dense cuenta que estoy llamando a este vector, lo estoy llamando delta X1. La fuerza F1 y el vector delta X1 están exactamente en la misma. El coseno del ángulo entre ellos vale 0. Digo, el ángulo vale 0 y por lo tanto entonces el coseno vale 1. Así que F1 por delta X1 es igual al primer sumando. Me falta otro sumando, ¿verdad? Es el primer sumando de esta expresión. Bueno, pues ahora tengo que expresar, ahora tengo ganas de ver cuál es la fuerza allá, ¿no? Quiero ver si puedo determinarla, ¿no? Yo a ustedes, acuérdense, les proponía no determinar la fuerza que aplica el vástago sobre el volante, sino más bien la torque ejercida por el vástago sobre el volante, porque pues es una fuerza que tiende a girar ese volante, ¿no? Y entonces yo en estas condiciones me gustaría pensar en una torque. Las torcas pues tienden a torcer, ¿no? Y entonces tenemos que ser cuidadosos a la hora de producir, de contabilizar las torcas. Miren ustedes, para empezar hay que utilizar la regla de la mano derecha. Y entonces el pulgar señalaría el eje de la torque. Así que pues vean ustedes el eje de la torque. El eje de la torque es el eje de la rueda. Yo no podría seleccionar para adentro o para afuera, ¿no? Pero tengo ganas de seleccionarlo para afuera. Entonces voy a pintarlo de esta forma. Mi torque va a ser positiva si sale del plano del pizarrón. Pero abusados, vean ustedes la dirección de mis dedos. Una torque será positiva si produce una rotación en el sentido que lo acabo de pintar. Esta torque será entonces positiva en esas condiciones. Bueno, yo no sé cuánto valga esa torque, ¿no? Yo tengo ganas de evaluarla. Bueno, pues vamos a hacerlo de la siguiente forma, ¿no? El producto de la torque, que voy a representar con la letra tau, por el ángulo que gira, el producto de la torque por el ángulo girado, no déjame llamarlo omega, ¿no? ¿Qué es lo que va a girar el ángulo omega? Esa es muy buena pregunta, ¿eh? Si no la respondemos no vamos a poder salir adelante, ¿no? Delta omega es el ángulo que gira el volante. Así que por favor imagínense ustedes que en este proceso, por ejemplo, este rayo pasa de esta posición a esta otra. Y entonces tendría yo que ese es el ángulo delta omega. Delta omega. Yo quisiera que vean ustedes que soy compatible, estoy de acuerdo con lo que yo he propuesto. Decidí considerar positivas las torcas cuando el eje sale del pizarrón. Pero esto significa que la torca debe tener este sentido. Luego, también necesito que los ángulos se midan en la dirección positiva correspondiente. Miren, no es novedoso que yo haya puesto la dirección positiva de la torca en ese sentido. Ustedes saben que el sentido positivo para medir ángulos en trigonometría es el sentido contrario al sentido en el que avanzan las manecillas del reloj. Sucede que la luna gira en ese sentido, la Tierra gira en ese sentido, la Tierra gira alrededor en ese sentido. Es más, todas las estrellas giran alrededor de la Tierra en ese sentido, contra las manecillas del reloj. Por eso es que el sentido positivo en matemáticas es ese, el que tiene todo el universo que nos rodea, ¿no? Y me preguntan, bueno, ¿y quién se le ocurre hacer que giren las manecillas al revés, no? En fin. Pero bueno, entonces yo ya adopté aquello, y entonces este producto tau por delta omega, pues de hecho es la torca que aplica esta barra sobre el volante para hacerla girar.
Este es el sumando número 1, este es el sumando número 2, y esto va a dar 0. Antes de que sigamos adelante, quiero quitar la torque, porque puede ser que ustedes me vean feo por estar utilizando torcas, ¿no? Y quizás me digan, no, por favor, olvídate de eso, hablemos de fuerzas. Ya la fuerza es difícil, pero ya la entiendo, así que vamos a hablar de fuerzas. Entonces, ¿no podríamos poner eso en términos de fuerza? Claro que podemos, ¿no? Básicamente yo estoy pensando entonces que esta barra que está acá ejerce una fuerza sobre este punto de aplicación en este sentido. Esta flecha, así gorda, es la fuerza que está aplicando el vástago sobre el punto de aplicación en el volante. Ustedes pueden que me digan, no, la verdad es que si yo empujo el pistón, entonces la fuerza va a ir en el otro sentido, ¿no? Bueno, yo le he puesto la fuerza en ese sentido porque la torca va a ser positiva si tiene ese sentido, ¿verdad? Y entonces la torca, esta que yo puse aquí es torca, va a ser igual, esta fuerza que está acá, pues déjenme llamarla, es la fuerza que produce la torca, déjenme representarla. Miren, me dan muchas ganas de utilizar una letra phi griega, pero la phi yo la usé para el ángulo. Aquí no tengo todavía ningún ángulo, pero no voy a utilizar la letra phi griega, voy a utilizar una letra F minúscula. Esta fuerza que estoy generando en este punto es la fuerza F minúscula. Y es la fuerza que ejerce directamente el vástago sobre el volante. Entonces la torca va a ser igual ahora ven, por favor, voy a hacer un trazo con amarillo. Este color es amarillo, ¿eh? Miren ustedes, ahí está, ese pedacito es amarillo, es el radio de aplicación de la fuerza debida al vástago. Si esa fuerza se aplicara en el centro, no haría girar la rueda, la empuja pero no la hace girar. Lo que importa para hacer girar esta rueda es esta distancia en la que se aplica la fuerza. Entonces la torca, que por cierto es un vector, va a ser igual a este vector amarillo que voy a llamar R minúscula, cruz, y esta fuerza F. El radio está en el plano del pizarrón, la fuerza está en el plano del pizarrón, y aquí se utiliza nuevamente la regla de la mano derecha, igual que está haciendo el señor, es la famosa pistolita, ¿no? Empezaremos con la R, ¿no? A ver, vamos viendo. La R apunta, es primero, ¿no? Apunta en esa dirección. Y luego, este que está acá es la fuerza. Tengo yo que girarlo. Vean ustedes, este ya apunta en la dirección del radio, este apunta en la dirección de la fuerza, y el pulgar señala la dirección de la torca. Acuérdense que yo quería que la torca fuera perpendicular al plano del pizarrón, así que